Vamos a empezar ahora sí con el sustantivo. Cuando nosotros hablamos del sustantivo, usualmente nosotros nos habían enseñado que siempre íbamos a trabajar sobre objetos o personas. Esa era la clasificación que siempre nos daban, ¿se acuerdan? Cuando hablemos de una cosa, un objeto, una persona, un animal, estamos hablando de un sustantivo. Nosotros ahora lo vamos a ampliar un poquito más y vamos a decir que cuando nosotros hablamos, sí, se está grabando. Cuando nosotros hablemos, digamos, de usar un lenguaje, o sea, cuando usemos el lenguaje nuestro, vamos a referirnos no solamente a las cosas, a las personas, sino también a diferentes conocimientos, a diferentes situaciones o a diferentes procesos, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos hace llevar a cabo la referencia hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Es decir, que es necesario poder nombrar o designar a esa cosa de la cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Y que vamos a ver que puede ser abstracta o concreta, que vamos a ver que puede ser individual o colectiva, que vamos a ver que puede ser contable o no contable, cuantificable, o también vamos a ver que pueden ser propios, es decir, se van a dividir en dos grandes grupos, comunes o propios. Entonces, cuando nosotros hablemos del sustantivo, vamos a hablar de aquello a lo cual nosotros lo estamos nombrando porque nos estamos refiriendo. Por eso sirven las palabras para nombrar. Las palabras justamente sirven para nombrar al sustantivo, identificar de quién nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Y eso lo vamos a poder hacer también con la ayuda del determinante, que es otro elemento que lo vamos a ver. Cuando nosotros hablemos de los sustantivos, entonces vamos a hablar de que son palabras léxicas. ¿Se acuerdan al comienzo cuando habíamos visto las palabras léxicas y las palabras gramaticales? Que habíamos dicho que las palabras léxicas eran aquellas que tenían un propio significado y que no necesitaban de otra palabra como para completarlo, ¿sí? Sino que más bien se sobreentendían, pero que sí claramente luego iban a ser insertadas dentro del contexto del cual nosotros estuviéramos hablando. Y estas palabras, digamos, que son palabras léxicas, van a denotar ¿qué cosas? Van a denotar materiales, van a denotar, digamos, entidades, ¿sí? Van a denotar todo lo que sea relacionado a la naturaleza o a una condición, a personas, a animales, a cosas imaginarias, a sucesos, por ejemplo, o a diferentes cualidades en términos de sustantivos abstractos. Ojo con esas cualidades, porque no van a querer confundir cualidades con adjetivos. Si yo digo que alguien es lindo, no estoy hablando del adjetivo lindo, tengo que poner la cualidad como sustantivo abstracto, ojo con eso. Por eso se dice dulzura, el adjetivo sería dulce, ¿sí? Entonces, dulzura habla de ese sustantivo abstracto, ¿sí? También vamos a iniciar, por ejemplo, grupos, que vamos a ver que hay palabras que en singular denotan un conjunto de cosas, que son las llamadas colectivas, ¿sí? Eso es la semántica. Morfológicamente, el sustantivo no va a ser invariable, como sí lo eran la conjunción y la preposición, sino más bien que va a ser variable. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a tener género y número. Y vamos a ver que dentro del sustantivo vamos a poder tener seres sexuados y seres no sexuados, ¿sí? Tanto para el género como para el número. Ahora bien, sintácticamente, la función fundamental que va a tener el sustantivo va a ser la de ser núcleo del grupo nominal. Eso lo marcan con mucho colorcito, ¿sí? Recuerden, el núcleo del grupo nominal va a ser un sustantivo, ¿sí? Vamos a ver también que después puede ser una palabra sustantivada y también puede ser un infinitivo terminado en ar, er, ir. Si quieren agregarlo ahora, no hay ningún problema. Repito, ¿Cómo el grupo es? Sí, el grupo nominal va a estar conformado por un sustantivo como núcleo, por una palabra sustantivada o bien por un infinitivo terminado en ar, er, ir. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Podrías Ahora, repetir, Agus? sí, repito, el grupo nominal va a estar conformado por un sustantivo, por una palabra sustantivada o bien por un infinitivo terminado en ar, er, ir. Esto no se preocupen que lo vamos a ver en la unidad número 4 bien, ¿sí? Pero bueno, yo ya les voy adelantando información, ¿por qué? Porque ahora cuando tengan que ver dónde hay un grupo nominal, quizá les aparezca un infinitivo con un determinante hacia adelante. Si yo digo, por ejemplo, el caminar me hace bien, ahí caminar no es usado, digamos, como un infinitivo, como un verbo no conjugado,
sino que más bien está usado como un sustantivo. ¿Por qué? Porque tengo el, y ahora lo vamos a ver, que cualquier palabra que tenga un determinante adelante, lo que hace es sustantivarla. Otra palabra sustantivada sería ese caso. Si yo digo, por ejemplo, a los pequeños, pequeños en realidad, si nosotros nos ponemos a ver, es un adjetivo. Pero al tener un determinante adelante, lo que hace es convertirse en sustantivo. Y esa palabra justamente no está usada como un adjetivo, sino como un sustantivo. Por eso se habla de palabra sustantivada. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y además, de ahora en más, van a empezar a usar el vocativo cuando hablen. ¿Qué es lo que es el vocativo? El vocativo es algo muy importante que ustedes lo tienen que tener en cuenta de ahora para cuando ingresen y hasta que terminen y culminen y empiecen a trabajar de lo que se vayan a recibir. Es muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros vamos a llamar vocativos a aquellas palabras que sirven para qué? Para invocar, para nombrar a alguien específicamente de la cual nosotros estamos hablando cuando nos dirigimos a ella. El vocativo puede ser un nombre, puede ser también una posición familiar, como por ejemplo mamá, papá, abuelo, etc. Puede ser también una profesión, un título o hasta también puede ser una posición social, ¿sí? Si yo digo, hola, fíjense cómo nosotros hablamos cuando, por ejemplo, les respondemos los mensajes a ustedes. Ponemos hola, coma y el nombre. Eso es usar un vocativo. Quiere decir que yo me estoy refiriendo a esa persona para responderle, ¿sí? Así que ustedes, de ahora en más, por ejemplo, si quieren saludar a alguien por el cumpleaños, sea un amigo o lo que sea, lo ideal sería que empiecen a escribir feliz cumple, coma, Zoe, por ejemplo, ¿sí? O feliz cumple, coma, Franca. Después, por ejemplo, hola, coma, Franca. ¿Tenés lo que hicieron ayer en el grupo de estudio? Después lo otro es irrelevante, ¿sí? Pero ustedes lo que tienen que hacer es entender el vocativo. ¿Para qué sirve el vocativo? Sirve para invocar, llamar, identificar a alguien cuando yo me estoy dirigiendo a ella en la charla, ¿sí? El vocativo, como les dije, puede ser una posición social, una posición familiar, puede ser una profesión, un título, etc. Si yo digo, por ejemplo, doctor, coma, ¿tiene la receta hecha ya? O por ejemplo, mamá, coma, ¿puedo ir a jugar? Suponte, ¿sí? ¿Se entiende lo que es el vocativo? Es muy importante, ¿sí? Así que de ahora en más, cuando tengan una duda, me ponen hola, coma, Agus, y después todo lo otro. ¿Suena raro? Sí, porque jamás en su vida seguramente lo han usado y han puesto un hola, entre medio un hola y un nombre, una palabra, ¿sí? Una coma. Pero es necesario que lo empiecen a utilizar el vocativo, ¿sí? Como futuros estudiantes de lengua, no importa el idioma, no importa la carrera, es necesario que lo empiecen a utilizar. ¿Estamos? Bien. Bueno. Ahora bien, vamos a la clasificación semántica. Se utiliza coma antes de nombrar a la persona, ¿sí? Depende de lo que estemos hablando, porque si yo, por ejemplo, digo, decime, coma, Antonio, coma, ahí el decime va una coma y después Antonio porque me estoy refiriendo a esa persona. Y después como voy a poner un ¿qué necesitas? Ahí también va la coma. Pero si no, va la palabra y la coma y el resto va común. Como les dije, hola, coma, Agus, por ejemplo, ¿sí? En realidad no es un mensaje más formal, es usar el vocativo. El vocativo es algo que nosotros lo tenemos que usar siempre, ¿sí? Porque si no es como que le hablamos al mundo y para saber a quién nos estamos dirigiendo es ideal la coma. Lo mismo pasa en las cartas y demás, ¿sí? Eh, la página 27 ya lo... No, la página 27 es el cuadro. El cuadro ese les dije que no creo que se los tomen porque es una actividad muy larga, pero ya lo íbamos a corregir directamente en el grupo. Uno de los chicos me iba a mandar digamos, uno de los ejercicios y yo después... Sí, así exactamente, L. Así se usa. ¿Sí? Así exactamente se usa. Bien, bueno, vamos con la clasificación semántica de los sustantivos. ¿Cómo se pueden clasificar los sustantivos? Los sustantivos se pueden clasificar en comunes y en propios, semánticamente, ¿sí? Los propios son claramente aquellos que van a identificar a un ser sin tener en cuenta sus rasgos o propiedades constitutivas. Por ejemplo, el nombre de una persona o el nombre de un lugar, ciudad, país, etc., ¿sí? Los comunes van a poder dividirse en diferentes grupos. Van a poder dividirse en contables o no contables. Los contables son aquellos
que van a poder contarse o enumerarse y que son aislables unas de otras. ¿Qué quiere decir? Que se pueden determinar en división y que se pueden concretar como tal. Por ejemplo, una botella, o por ejemplo, una cuchara, o suponte 1.000 pesos, suponte, ¿sí? Ahora bien, los no contables son aquellos que siempre designan sustancias o materias. Y ojo con esto, no pueden contarse, pero sí pueden medirse, sí pueden fraccionarse y sí pueden dosificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque yo le diga 1 kilo de azúcar, azúcar pasa a ser contable. Siempre va a ser incontable, es decir, va a ser no contable. Pero ¿qué pasa? El azúcar, el aceite, el agua, el oro, la plata, etcétera, sí se puede medir, sí se puede fraccionar o sí se puede dosificar. Lo único que no puedo hacer es contar. Nosotros usualmente vamos a pedir algo al súper o a una despensa y decimos, dame un azúcar. ¿Está mal? Sí, porque el azúcar no se cuenta. El azúcar se mide. Entonces, ¿qué tendría que decir? Dame una bolsa de azúcar, en donde ahí el sustantivo sería bolsa, o dame 1 kilo de azúcar, que ahora vamos a ver que puede ser cuantificativo, ¿sí? Ahí pasa kilo, pasa a ser un sustantivo. Pero azúcar siempre es no contable. Entonces, si a ustedes les ponen 1 kilo de azúcar, determinar si azúcar es contable o no contable, no pongan contable porque se contó el kilo. No, azúcar siempre es no contable. ¿Quedó claro eso? Porque siempre se confunden ahí y es como algo que usted lo tiene que tener en cuenta. Recuerden esto, no contables designan sustancias o materias. Sí se pueden medir, sí se pueden fraccionar, sí se pueden dosificar, pero no se pueden contar. ¿Estamos? Bien. Concretos o abstractos. Los concretos son aquellos que hacen seres... A ver, no digan más esto de el concreto es el que se puede ver o tocar. No, ¿sí? Esa nos olvidamos, no existe más. El concreto es lo que nosotros sabemos que hacen referencia a cosas o seres que tienen una existencia independiente entre sí. Por ejemplo, casa, perro, auto, mochila, liquid paper, lapicera, etc. ¿Sí? No hablemos más de que se puede tocar o sentir o ver, porque vamos a ver que, por ejemplo, en los abstractos es muy difícil de poder saber cuándo un sustantivo es abstracto, hasta que algunos, imagínense, habían dicho que casi que ni existían, pero nosotros vamos a considerar que es abstracto aquellos sustantivos que van a derivar de verbos, ¿sí? O de adjetivos. Por ejemplo, si yo digo escritura, va a derivar del verbo escribir. Expresión, por ejemplo, va a derivar del verbo expresar, ¿sí? Ahora, si yo digo adjetivos, por ejemplo, cordura va a determinar de cuerdo, ¿sí? O libertad va a venir de libre, ¿sí? Entonces, vamos a determinar a los abstractos como aquellos que derivan de adjetivos o de verbos. Fin. Eso de que no se puede ver, ni tocar, ni sentir, etcétera, lo dejamos de lado, ¿sí? Y claramente los abstractos no se van a poder considerar individuales y colectivos porque como tal dijimos que provienen de verbos y de adjetivos. ¿Se entendió entonces hasta ahora? ¿Y cómo nos damos cuenta de que es un sustantivo? Y porque vamos a tener un determinante de delante o está actuando como un sustantivo. Si yo digo libertad, ¿qué es libertad? Es un sustantivo abstracto, ¿sí? Viene de libre. Entonces, como yo sé que proviene de un adjetivo, de un verbo, voy a saber que es un sustantivo abstracto. Y además seguramente tengo un determinante adelante, que ahora lo vamos a ver al determinante, ¿sí? ¿Qué significa? Estén apartados en el cuadro. Nada, no significa nada. Está mal hecho el cuadro, seguramente se le ha chispoteado una línea, pero no significa nada, ¿sí? Quiere decir que todo está dentro de los comunes, no se preocupen por eso, ¿sí? Bien. Y si digo olor, es abstracto y colectivo, perdón, re de primaria. ¿Cómo colectivo? ¿Por qué olor colectivo? Libertad no es una sustancia ni materia, entonces es contable. Y si estamos hablando de eso, seguramente sí, porque vamos a decir la libertad. Por ejemplo, suponte, suponte que hablamos de la libertad de un preso. Y en ese caso ahí sí sería, por ejemplo, sí, contable. Pero hay que ver el contexto en el que estén usados. No es que tiran una palabra tirando sol. Ay, sol es contable o no contable. No, no.
así, sino que ustedes van a tener que admitir el contexto en el que la palabra está, chicos. Sí, igual es muy raro eso. A ver, ahora, cuando hablamos de lo que es contable o no contable, concretos o abstractos, tengan en cuenta eso, que los abstractos no pueden ser individuales y colectivos. ¿Por qué no pueden ser individuales? Y pero si la libertad es abstracta, no es contable o incontable. No, ojo, los abstractos no se pueden clasificar en individuales y colectivos. ¿Estamos? Ojo con eso. Y claramente tampoco es como dice Franca, creo que escribió, en eso. Ahora, individuales y colectivos. Los individuales, ojo con esto y marquen bien esta palabrita. Los individuales son aquellos que en singular nombran un solo ser. Marquen el singular, ¿sí? Los individuales son aquellos que en singular nombran a un solo ser. Por ejemplo, perro. En colectivo son aquellos que en singular, marquen eso, que en singular van a designar un conjunto de seres de lo que nosotros hablamos y que claramente van a tener la misma naturaleza. Por ejemplo, jauría. ¿Qué es la jauría? Es un conjunto de perros. Perro sería el individual. Jauría sería el colectivo. Ojo con eso porque ustedes piensan que el individual va en singular y el colectivo va en plural porque asimila un conjunto de cosas. No, los dos van en singular, ¿sí? Los dos van en singular. Solamente que el colectivo es un conjunto de cosas en singular y el individual es una sola cosa en singular. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro, chicos, o no? Bien. Sí. Y los cuantificativos son aquellos que son los sustantivos que van a indicar una cantidad de materia o sustancia. Por ende, ¿con quiénes se usan los cuantificativos? Con los no contables, ¿sí? Porque el no contable siempre se usaba para designar a una materia o una sustancia. Y se acuerdan que dijimos que se podía medir, dosificar o fraccionar. Bueno, los cuantificativos se van a encargar de eso, de medir, de dosificar o de fraccionar a los no contables, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que quiero mucha harina, voy a decir un montón de harina. ¿Cuál sería el sustantivo ahí? ¿Harina o montón? Montón. No sería harina. De harina es un grupo preposicional. Un montón viene a ser este grupo nominal del cual nosotros, en realidad un montón de harina sería todo el grupo nominal y después lo vamos a ir dividiendo. Van a ver una actividad ahora para que lo vean, ¿sí? Pero en ese caso, montón sería el sustantivo cuantificativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, un litro de agua. Si yo digo litro, me estoy refiriendo al cuantificativo y en ese caso es el sustantivo cuantificativo. Leche no vendría a ser el sustantivo. Ojo con eso, ¿sí? Los cuantificativos siempre sirven para, digamos, dosificar, medir o fraccionar a los sustantivos no contables. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bien, buenísimo. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a saltear la actividad número 4 porque es bastante larga, pero sí vamos a ir a la página siguiente, que es la 33. ¿Sí? Sí, bueno, Juli, eso nos olvidamos. No existe más eso de ver y tocar, chicos. Se olvidan, ¿sí? Leche ahí es otro sustantivo, pero en realidad lo que estamos teniendo en cuenta es un litro de leche, por ejemplo, un litro de leche. Entonces, litro viene a ser el sustantivo del cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Lo estamos midiendo, digamos, a la cantidad que nosotros queremos, ¿sí? Ya lo vamos a ver porque para ustedes poder entender que litro es un sustantivo, tienen que entender primero qué es un. Un ahí es un determinante. Un sirve para determinar e identificar el sustantivo del cual estamos hablando. Entonces, primero le tengo que explicar sí o sí determinante. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió eso o no? Bien, buenísimo. Vamos a la página número 33. ¿Sí? ¿Alguien que lo haya hecho? Yo lo hice. Bueno, Yo lo hice, me quedaron algunos, eso sí. bueno, díganmelo uno solo, así no nos ataríamos. Alguien que se anime a decirlo, no hay ningún problema. Cualquiera me está bien, pero uno solo, así no se hablan entre sí, digamos. No sé, ¿Quién se cualquiera anima? uno. Dale eso entonces. Bueno, leo la actividad. Sí, lee la actividad primero.
Indique el sustantivo individual de los siguientes colectivos. B, señale con una cruz si el colectivo mantiene la raíz del original o es una palabra diferente. Bien. Bueno, hay un ejemplo, dice elenco, sustantivo individual sería el actor y la palabra es diferente. Abajo dice rosedal, yo puse sustantivo individual rosa, y mantiene la raíz. Bien. Flota, barco, palabra diferente. Trigal, trigo, mantiene la raíz. Bien. Pinar, pino, mantiene la raíz. Cardumen, pez, palabra diferente. Auditorio no me salió esa. Auditorio, ¿alguien le hizo? Yo. Auditorio, yo le puse oyente. Oyente, muy bien, es oyente. Bueno, después, constelación, estrella, palabra diferente. Bien. Aquelarre, bruja, palabra Bien, diferente. brujo. Sí, está bien. Manada, puse mamífero. No sé si está bien. ¿Alguien puso otra cosa de manada? Puse lobo. Animal. Yo puse animal. Animal. Bien, 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 bien. Está bien. Está bien. Bueno, discoteca, puse disco. No sé si está bien. Sí, es disco. Está bien. Hemeroteca, Yo puse lo mismo. Bien. palabra diferente. Hemeroteca. Revista. Bien. ¿Diario o revista? ¿Sí? Ahí agregale diario. Y esa es la diferencia justamente con diario y revistas antiguas, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta. Diarios y revistas antiguas, las dos. ¿Sí? Bueno. Manzanar, de manzano. Mantiene la raíz. Tropilla. Bien, manzano. Muy bien. Caballo. Palabra diferente. Colectividad. Puse personas. O sea, un conjunto de Sí, personas. es persona. Persona. Bien. Palabra Yo diferente. había puesto colectivo, perdón, disculpen. Había puesto colectivo porque había entendido que era un colectivo de personas aún así. Y que colectividad eran No, distintos colectivos, ¿no? no, Leo, no. La actividad habla de muchas personas, ¿sí? Pero Algodonal. es ahí. Ah, bien, 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 perfecto. Algodonal, puse algodón. Mantiene la raíz. Sí, bien. Gente, gentío, muchedumbre, persona. Un grupo de personas. Bien. Caballada, caballo, mantiene la raíz. Duraznal, durazno, mantiene la raíz. Bien. Flotilla, Ahora yo tengo una duda. duraznero, sí. Yo tengo una duda. ¿Por qué encaballada caballo y no caballa? Ponele. El pez. ¿Cómo? Encaballada. ¿Es ¿Cómo dijiste? caballo? Caballa. Es Como el pez. caballo. No, 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 ¿cómo caballa? Eso no lo ¿Vos te referís a la Pará. hembra? Por el pez. ¿Eh? No, En por el pez. caballa, rodilla, es caballo. Fin. Es eso. ¿Sí? Ojo, porque caballa no existe, ¿eh? Caballa para decir el caballo o caballa es yegua. ¿Sigo? Sí. Flotilla, puse barco chiquito, porque era como... En realidad es barco de guerra o buque. ¿Sí? A ver, lo que es flota, escuadra, armada, flotilla, es barco de guerra o buque. barco, ¿Sí? bueno. Todo eso es barco de guerra o buque. Dale. Enjambre, bueno, de abeja. Palabra diferente. Bien. Alameda, álamo. Bien. Sí, con el otro color. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Álamo es diferente o no? No, No, ahí tiene la mantiene misma raíz. raíz. Dale, Zoe.
Bueno. Recua, yo puse animal, palabra diferente. Sí, es animal de carga. ¿Sí? Animal de carga. ¿Sí? Animal de carga, ojo con esto. Sí, sí. Vocerio, gritería, dice, voces. Puse que mantiene la raíz. Bien, perfecto. ¿Y de griterío? Grito. Muy bien. Ejército. Ejército no sabe qué poner. Dice soldadesca, soldado. Bien, ahí está, soldado. Soldado también. Fíjate que por eso están divididos en dos. Puedes poner de última ejército militar si querés, pero en realidad es soldado. Ejército, soldadesca, soldado. Bueno, dale. En sausal, sauces. Bien, Mantiene la raíz. Jauría bien, o perrería, perro. bien. Tiene la raíz. No, perdón, palabra diferente. No, cambio. En perrería sí mantiene la raíz. Sí, por eso. Pero en jauría, Sí. Bandada, pájaro, puse que palabra diferente, si no dice abajo pajarería, que ahí sí mantiene la raíz. claro. Abajo rebaño. Bien, en realidad en bandada es aves, ¿sí? Ahí está. Rebaño, animal, puse. O sea, animal de campo. ¿Alguien puso otra cosa en rebaño? Oveja. 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 Con B corta, Coti. Con B corta. Están poniendo oveja con B larga y me va a agarrar un paro en cualquier momento. Oveja con B corta. Cuadrilla, Bien, puse pero persona. ahí está. O sea, sí puse persona. Palabra diferente. Olivar, olivo, mantiene raíz. ¿En dónde, Cofradía, perdón? Porque se trabó, no sé si fue a mí. ¿en cuál? Cofradía, ¿qué pusiste? Persona. En Olivar. Olivar, olivo. Y Sí, en cofradía, ¿qué pusiste? persona. Y, o sea, yo había leído que cofradía como, o sea, son personas que tienen el Bien, mismo interés de la iglesia, algo así. exactamente, son miembros. Sí, Miembros. miembros de una iglesia. Miembros sería lo ideal. Bueno. Sí, miembros. ¿Sí? Bien. Maizal, En Maizal, maíz, mantiene raíz. bien, Biblioteca, libro, palabra diferente. bien. Archipiélago, isla, palabra diferente. Tribu, puse persona, Bien. palabra diferente. Concilio, obispo, palabra diferente. Ojo, Moblaje, en tribu no es persona. ¿Alguien puso otra cosa? Persona Que no sea persona. Aborigen. Bien, Ahora, nativo. Nativo es mejor. ¿Sí? Nativo es mejor. No, pueblo no. Pueblo es otra cosa. Pueblo es un conjunto de cosas. Estamos hablando de otro colectivo, básicamente. Dale, Zoe. concilio, obispo, palabra diferente. Moblaje, Bien, mueble, mantiene la raíz. bien. Osamenta, esqueleto, huesos, Ojo, mantiene la raíz. en moblaje no se mantiene la raíz. Mobla y No. mue. No se mantiene la raíz. Sí, perdón, me confundí. Bien, Osamenta, esqueleto, huesos, palabra bien, diferente. Piara, bien. cerdos, Piara, cerdo, bien. palabra diferente. Pinacoteca, Pintura o cuadro. 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 Ojo con eso, cuadro. ¿Sí? Cuadro. Em, Ganado, ¿qué le pusieron? Animal. ¿Qué animal? Vaca. Vaca, bien. Em, Arboleda, Árbol, mantiene raíz y bien. caserío, casas. Mantiene raíz. ¿Alguien puso algo más en caseríos? Ojo, ojo. Fíjense cómo está escrito caserío, con I.
no es de caserío, de la casa, ¿sí? De la casa con S. Es caserío, casa, muy bien, habla de la casa, ojo, no es casa con S. Bien. Bueno, ahora sí vamos a ver el género y el número de los sustantivos. Y acá sí necesito que me presten pero mucha atención, ¿sí? Bien. El género y el número de los sustantivos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del género y el número de los sustantivos, estamos hablando de la caracterización morfológica que tienen estos sustantivos, ¿sí? Es decir, que cada una de estas palabras va a tener una variación en cuanto al género y al número, ¿sí? Chicos, préstenme atención, después de última Zoe manda la foto del grupo de eso, porque esto es muy importante, ¿sí? Es muy importante, no se queden con eso de contable, no contable, individual, concreto. Después lo Dale, dale. volvemos a ver, total, hay muchas actividades, ¿sí? Sí, ya Pero mando foto. vamos a prestar atención al número, ¿sí? Después manda la fotito, Zoe. Bien, género y número de los sustantivos. Cuando nosotros hablamos del género y número de sustantivo, como les dije, estamos hablando de la caracterización morfológica que tienen estos. Es decir, que vamos a hablar del género y el número que tienen los sustantivos. Y cuando hablamos de género, digamos, no podemos hablar solamente de un género femenino o masculino, sino que más bien tenemos que tener en cuenta a aquellos que designen sustantivos como seres sexuados o bien a aquellos que sean seres no sexuados. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que más allá de que sean femeninos o masculinos, para nosotros poder entender cuándo van a ser masculinos o cuándo van a ser femeninos, tenemos que tener en cuenta estas reglitas. ¿Y cuáles son? Para que el género de los sustantivos, digamos, designe a un ser sexuado, tenemos que tener en cuenta 4 características. Una de las primeras es indicar el género mediante su terminación. Por ejemplo, doctor, doctora, ¿sí? Si nosotros hacemos el cambio mediante una vocal, agregándola o cambiándola, digamos, ahí nosotros, por ejemplo, como mono o mona, le cambiamos la O por la A, ahí hacemos de un género masculino a uno femenino. O por ejemplo, doctor, doctora, agregándole, ¿sí? La vocal. ¿Estamos? Ese es el primer caso. El segundo caso es aquel que va a indicar el género mediante el artículo que nosotros le vamos a poner. Pero ojo, la palabra siempre es la misma. Lo único que cambia es el artículo, ¿sí? Y también estas palabritas, digamos, como sustantivos que indican cambio de género mediante el artículo, se denominan palabras comunes de dos. Eso lo marcan en colorcito, ¿sí? Entonces, los sustantivos que indican cambio de género mediante el artículo siempre mantienen la misma palabra, lo único que cambia es el artículo y por eso se dice que también es común de dos. Por ejemplo, el o la psiquiatra, ¿sí? Psiquiatra es una sola persona, solamente que si yo digo la psiquiatra estoy hablando de femenino, el psiquiatra voy a hablar en masculino. ¿Estamos? Después vamos a tener los sustantivos que indican el cambio de género mediante palabras diferentes. Ese es el más fácil. Por ejemplo, yerno, nuera. O por ejemplo, toro, vaca. ¿Sí? O por ejemplo, caballo, yegua. ¿Sí? Después tenemos los sustantivos que indican el sexo del ser nombrado, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos el sustantivo que nos va a indicar el sexo del ser nombrado, ya sea por la terminación o porque tampoco le podemos poner un artículo delante porque si no sigue siendo lo mismo, lo que le vamos a tener en cuenta es agregarle la palabra hembra o macho. Eso márquenlo con color, ¿estamos? Y estos sustantivos que no indican el sexo, digamos, del ser nombrado y que se le agrega hembra o macho, también van a ser llamados epícenos, ¿sí? Entonces, eso lo marcan. ¿Estamos? Entonces tenemos los comunes de dos y los epícenos hasta ahí. A ver, las palabras macho o hembra, entonces, nos van a hacer indicar el sexo que tienen esos sustantivos. Si yo digo, por ejemplo, la serpiente, para indicar si es macho o hembra, si es femenino o masculino, le voy a poner la serpiente macho, la serpiente hembra. Lo mismo pasa con el elefante. No existe la elefanta, chicos, ¿sí? Es el elefante macho, el elefante hembra. Ojo con eso, ¿sí? Bien, esos serían los sustantivos que indican seres sexuados. Son esos 4. Mediante la terminación, mediante el artículo, mediante palabra diferente o bien agregándole hembra o macho. ¿Quedó claro hasta ahí?
Bien. Sí. En el otro caso, tenemos el género, digamos, de los sustantivos que designan seres no sexuados. Y acá nos tenemos que entablar en 3 casos. En el primer caso es cuando el género es inherente a la palabra, porque ya viene, digamos, no relacionado en base a su significado, sino que más bien se relaciona, digamos, no, Aaron, no, si tiene la otra palabra, no, no le podés. No, es caballo y yegua, ¿sí? No se puede decir caballo hembra o caballo macho, ¿estamos? No existe eso, sino también podemos decir perro macho, perro hembra. Y en realidad es perra o perro, ¿sí? O sea, solamente se le agregan a aquellas palabras que no pueden tener un cambio, no es que se le agregan a todas. Solamente se le agregan a aquellos, digamos, sustantivos que nosotros no podemos determinarlo. Sí, sí, Cata. Bien, bueno, el género de los sustantivos entonces que designan seres no sexuados. En primer lugar tenemos el género inherente, ¿sí? A la palabra, que no está relacionado en base a su significado, como por ejemplo lo que veníamos diciendo, perro o perra, sino más bien se relaciona con razones históricas, porque siempre se utilizó así y no hay una razón de por sí base. Por ejemplo, la plaza, el árbol, nunca se dice la árbol, siempre se dijo el árbol, ¿estamos? Después están los sustantivos ambiguos, que pueden usarse tanto en femenino como en masculino, como por ejemplo el o la tilde, ¿sí? El o la azúcar, ¿sí? Por ejemplo, el o la maratón, se puede usar de las dos formas. Y por último tenemos los sustantivos, que al cambiar el género, cambian su significado, es decir, que cuando nosotros le agregamos un artículo distinto, por ejemplo, lo tenemos en femenino, suponte la pendiente. La pendiente estamos hablando de la caída que tiene una montaña. Ahora, si yo digo el pendiente, ¿estoy hablando de la caída de la montaña o estoy hablando de un aro? Estoy hablando de un aro. Fíjense que la palabra siempre pendiente quedó igual. Pero acá, si yo le cambio el artículo, cambia el significado de la palabra. ¿Quedó claro? Esos son los seres no sexuados. Entonces, vuelvo a repetir. Géneros sexuados se diferencian en 4 formas. El género sexuado se diferencia en cuatro formas, digamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al ejemplo de qué. El cura, la cura. Claro, por ejemplo, Loli, ahí te digo, si yo digo el cura, estoy hablando del sacerdote. Si yo digo la cura, estoy hablando de una cura de una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, no sé, a ver, no se me ocurre otro. Por ejemplo, el doblez, la doblez. El doblez, estoy hablando del doblez que se le hace, por ejemplo, a la ropa, cuando se la cose y demás. En cambio, si yo digo la doblez, estoy hablando de la doble cara, ¿sí? Sí, hay una actividad sobre eso, por eso no me quería adelantar, pero primero les quiero explicar bien esto, ¿sí? Bien, entonces, el género de los sustantivos que designan seres sexuados, sustantivos que indican el género mediante su terminación, le agregamos o le sacamos la vocal. Indican género mediante el artículo, siempre es la misma palabra, lo único que agrego es el artículo y voy a estar refiriéndome al femenino masculino de esa palabra, ¿sí? También es llamado común de dos. El género que cambia mediante palabras diferentes, como por ejemplo yerno, nuera. Y el sustantivo que no indica, digamos, el sexo del ser nombrado, entonces lo que hago es agregarle macho o hembra. Pero la palabra siempre se escribe igual, no voy a decir el serpiente macho, sino que voy a decir la serpiente macho, la serpiente hembra, ¿sí? Que son también llamados los epícenos. Y después tenemos el género de los sustantivos que designan seres no sexuados, que son aquellos que tienen 3 casos. Los del género inherente, que se basan por razones históricas, lingüísticas, y no más bien por, digamos, el significado, como por ejemplo el árbol, la plaza. Después tenemos los sustantivos ambiguos, que son aquellos que tanto se pueden usar en femenino como en masculino, como por ejemplo el azúcar, la azúcar, el maratón, la maratón. Y después tenemos algunos sustantivos que al cambiar el género van a cambiar también su significado. Como les decíamos recién en el caso del pendiente, por ejemplo, si les decíamos recién en el caso del cura, tenemos el radio, la radio también, el doblez, la doblez, el delta, la delta, una habla de una letra griega y la otra habla claramente del archipiélago isla del cual estamos hablando, del cauce del agua, etc. ¿Estamos? Ahora, ¿quedó claro entonces el género? ¿No hay dudas, chicos, sobre esto? Bien, buenísimo. Ahora vamos a ver el número. El número puede ser singular o plural, ¿sí?
Para nosotros indicar la cantidad de lo que estamos hablando, vamos a ver que en algunos casos se va a agregar S, en otros casos lo que se va a agregar en realidad es el plural en el artículo y no en la palabra, y en otros casos se le va a agregar ES. Va a depender mucho de cómo es la terminación. Entonces, vamos a tener los sustantivos terminados en vocal. Y acá vamos a tener, vamos a tener 3 casos. El primer caso lo vamos a ver con los sustantivos terminados en I y en U tónica, que van a agregar ES, ¿sí? A pesar de que también se los puede agregar S. Y ojo acá, entonces, los sustantivos que terminan con la I tónica o la U tónica, que son 2 vocales cerradas, se le va a agregar ES, pero también admite la S, ¿sí? Ahora bien, los plurales de esas 2 letras, de la I y de la U, también agregan ES, ¿estamos? Siempre tildadas, la I y la U. Por ejemplo, si yo digo marroquíes, puede ser marroquíes o marroquís. ¿Estamos? Va a estar bien de las 2 formas, ¿sí? Ojo con eso. Ahora, otro caso son los sustantivos terminados en vocal átona, es decir, que la vocal no lleva tilde, en donde se va a agregar S. Por ejemplo, canasto, canastos, ¿sí? O por ejemplo, bolsa, bolsas. Y por último, tenemos los sustantivos terminados en O, en E y en A tónicas, es decir, que llevan tilde, siempre se le agregan S. Por ejemplo, sofá, sofás. El caso más común es bebé, bebés, ¿sí? Ahora bien, los nombres de las vocales de la A, de la E y de la O, y también de los monosílabos del no y el yo, agregan ES. Ojo con eso. El plural de la A no es ases o as. El as es una carta de canasta, ¿sí? Ustedes lo van a ver en ortografía eso cuando vean los parónimos. El as es una carta de canasta, ¿sí? Aes es el plural de la letra A. Así que ojo con eso, ¿sí? Ahora bien, ese es el primer caso de los sustantivos terminados en vocal, ¿sí? Después tenemos los sustantivos terminados en consonante. Y acá, los sustantivos que terminen en consonante o en Y, se le va a agregar ES. Por ejemplo, buey, bueyes, ¿sí? O por ejemplo, calor, calores, ¿sí? Ahora, si se trata de sustantivos graves o esdrújulos, ¿se saben cuándo una palabra es grave y cuándo es una palabra esdrújula? ¿Estuvieron viendo algo de ortografía ustedes? ¿O no vieron nada todavía? ¿Sí? Sí. Bueno, yo les recomiendo que vayan viendo ortografía también, porque esto, tanto la unidad número 1 y 2, se relaciona directamente con ortografía, ¿eh? Porque si no, yo acá les estoy hablando en chino a los que no saben lo que es una palabra grave o esdrújula. La palabra esdrújula es aquella que siempre va acentuada en la primera sílaba de la palabra, siempre va acentuada, siempre lleva la tilde, y, bueno, puede ser terminada en cualquiera, siempre va a llevar la tilde ahí. Las graves son aquellas que llevan la tilde en la segunda sílaba y son aquellas que se tildan siempre y cuando no terminen en NS o vocal, sino que terminen en cualquiera de las otras consonantes. Y las agudas son aquellas que siempre se llevan tilde cuando terminan en NS o vocal, ¿sí? Ustedes eso lo tienen que saber como una regla de memoria, ¿sí? Porque de ahí les va a salir a hacer ustedes graves, esdrújules y demás. Lo tienen, creo, al final del cuadernillo al final del cuadernillo de castellano lo van a tener, ¿sí? Entonces, las graves o esdrújulas, que van a terminar en S o en X, el plural, ojo con esto, el plural no cambia, sino que lo que o sea, la palabrita no va a cambiar, ¿sí? Sino que lo que cambia, ¿sí? Es el artículo, que es el que nos va a indicar, digamos, si es plural o singular. Por ejemplo, si yo digo martes, no puedo decir los marteses, ¿sí? Sino que digo los martes o el martes. Gracias al artículo, yo me voy a dar cuenta si es plural o singular. Lo mismo pasa con tórax. Ojo con esto. Yo no voy a decir los tóraxes, sino que voy a decir el tórax o los tórax, pero tórax siempre queda igual, ¿sí?
En ese caso, entonces, si se trata de sustantivos graves o esdrújulos terminados en S o en X, el plural de la palabra no cambia. Lo que cambia es el artículo, que es al quien le agrego el plural o el singular. Y por último, si el sustantivo termina en S o en X, pero es monosílabo o es aguda, el plural sí cambia agregando ES. Por ejemplo, de fax, voy a decir faxes, o de tos, toses, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro lo que es el sustantivo terminado en vocal y el sustantivo terminado en consonante? No es tan complicado esto, pero lo tienen que ver conjuntamente con ortografía, ¿sí? Bien. Ahora, los sustantivos compuestos, y acá hay 3 casos también, ¿sí? Los sustantivos compuestos tenemos que tener en cuenta que son aquellos que van a estar conformados en una sola, o sea, el primer caso es cuando lo tenemos en una sola palabra a un sustantivo compuesto, es decir, unido por 2 palabras. Por ejemplo, telaraña. ¿Cuáles son las 2 palabras que hay ahí? En telaraña, que va juntas. ¿Cuáles son las 2 palabras? Tela y araña. Tela y araña. Muy bien. Si yo digo boca calle, muy bien. Si yo digo boca calle, ¿cuál es la palabra? Boca y calle. Boca y calle. ¿Entiendes? Compra-venta, también. Compra-venta. Bien. Y fíjense, ¿a quién se le agrega, a quién de esas palabras se le agrega el plural? ¿A la primera o a la segunda? A la última. ¿Sí? Siempre se la última. No digo telas, araña, sino que voy a decir telarañas. Siempre se la agrega, porque está conformada en una sola unidad. Bien, Nayara. Estamos, digamos, hablando de una sola unidad léxica. En el segundo caso, son aquellas palabras que no se unen en una sola unidad léxica, ¿sí? Sino que más bien son diferentes, pero quieren decir una sola cosa. Por ejemplo, si yo digo coche-cama, ¿cómo voy a decir el plural de coche-cama? Que me estoy refiriendo, digamos, o sea, el coche-cama yo me estoy refiriendo a los colectivos que tienen cama, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a decir que hay muchos colectivos que tienen cama? ¿Cómo digo coche-cama? ¿Cuál sería el plural? ¿Voy a decir coches-camas o voy a decir coches-cama? Coche-camas. Coches cama. ¿Cómo voy a decir? A ver, vuelvo a no repetir. En la primera. Coches cama. Coche-camas. Cama sin S. Ah, ojo. No lo voy a decir junto. Claro, pero yo recién escuché, pensé que había escuchado coches, camas. Ahí estoy diciendo 2 sustantivos distintos, ¿eh? No lo estoy diciendo conjuntamente. Ahí estoy diciendo coches y por otro lado camas. Claro, sería coches, cama, ¿sí? Siempre se pluraliza el primer elemento. Por ejemplo, hombre rana, ¿cómo digo? O hombre araña. ¿Cómo digo que hay varios hombres arañas? Voy a decir hombres araña. ¿Sí? Suena raro, sí, pero siempre voy a pluralizar el primer elemento, no el segundo. ¿Estamos? Y en el caso, y esto lo marcan y esto se lo tienen que saber, en el caso de aquellos seres que no podían admitir el sexo del sustantivo del cual estamos hablando, es decir, que le teníamos que agregar el macho o hembra, nunca se pluraliza el macho o hembra. Entonces me van a quedar las serpientes macho, las serpientes hembra, ¿sí? Nunca le ponemos el plural a macho o en hembra. No es importante. No lo van a ver ahora. ¿Sí? Ahora, los sustantivos compuestos formados por un verbo o un sustantivo, en su mayoría, siempre se van a usar en plural. Por ejemplo, limpia vidrios. ¿Cómo voy a decir? Limpia vidrios. Muy pocas veces se dice alcánzame el limpia vidrio. Siempre es limpia vidrios, ¿sí? Acuérdate de eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, los 3 casos de los sustantivos compuestos. El primero, se forman una sola unidad léxica, siempre le agrego el plural al final de la palabra. En el segundo, siempre se pluraliza el primer elemento, y en el caso de los que agregamos macho o hembra siempre en singular. Y después, por último, tenemos los sustantivos compuestos que están formados por un verbo y un sustantivo, y casi siempre se usan en plural. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Juli, estamos en la página número 35, ¿sí? Bien. Y por último tenemos otros casos.
¿Cuáles son los otros casos? Bueno, los sustantivos terminados en T o en M, que son los latinismos adoptados, que se escriben en español, ahí le agregan que se escriben en español, agréguenlo a eso. Entonces, los sustantivos terminados en T o en M, que son los latinismos adoptados, que se escriben en español, van a agregar S. ¿Cuál es el más común? El más común que nosotros conocemos, el currículum, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir? El currículum, los currículums. Le vamos a agregar S. Ahora, hay otros sustantivos que indican objetos duales. ¿Qué quiere decir? Que un solo objeto está dividido en dos y que se usan tanto en plural como en singular. Por ejemplo, el pantalón, los pantalones. El pantalón, ¿cuántas piernas tiene? 2. ¿Se entiende? Por eso dice que asumen objetos duales. Porque el pantalón tiene 2 piernas que se usan indistintamente en singular o en plural. Entonces yo puedo decir los pantalones, el pantalón. Y dependiendo de la situación y el contexto en el que me encuentre, si yo veo una pila de pantalones, me estoy refiriendo a esa pila de pantalones. Y si yo veo un pantalón, voy a estar refiriéndome a uno solo. ¿Sí? Ahora, hay sustantivos que son plurial tantum. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se usan en plural, no existen en singular. Entonces, si yo quiero decir, ella fue a las nupcias, no puedo decir, ella fue a la nupcia, para referirme a que fue una sola. Siempre voy a decir, ella fue a las nupcias con su marido, por ejemplo. ¿Sí? O esto queda a las afueras de la ciudad. No puedo decir, esto queda afuera de la ciudad. ¿Sí? Hablamos mal a veces, sí. O por ejemplo, no sé, los modales, cuando hablamos de los modales o alrededores. Paraguas, el paraguas, sí, sí. Bien. Ahora, ¿alguien quedó claro entonces lo que es el género y el número de los sustantivos? ¿Sí? No hay dudas. Miren que esto no volvemos. Están súper seguros, ¿no? Bien, a ver, les voy a hacer una pregunta ahora a alguien y me lo va a contestar. Esa sola persona que yo le pregunte, ¿sí? Sin miedo. A ver. Anto Díaz. Cuando yo le agrego macho o hembra, ese macho o hembra, ¿va a ir en plural o en singular siempre? En singular. Perfecto, Anto. Bien. A ver, Ariana, si yo digo que es común de dos, un sustantivo que es común de dos, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo digo que un sustantivo es común de dos, ¿a qué me estoy refiriendo? Te refería a lo de... Ay, lo tenía recién. A ver, te ayudo. Tiene que ver con el género, que sea común de dos. Sí. Y es sobre seres sexuados. A ver. Sería por ser, digamos. Ay, no sé, no me A sale. ver, por ejemplo, ¿sí? No hay drama, no hay drama. La idea es esto, que ustedes lo puedan hacer ustedes y que pueden interpretarlo. Si yo digo, por ejemplo, psiquiatra, y quiero decir que es común de dos, ¿qué quiere decir? ¿Que la palabra psiquiatra cambia o qué cambia en realidad? No, no cambia, digamos. O sea, puede ser el psiquiatra o la psiquiatra, digamos. Bien, eso Claro. significa que sea común, ¿sí? Que Claro. le puede usar la misma palabra en femenino o en masculino que no va a cambiar el significado. Eso significa Perdón. común de dos. Yo tengo una pregunta, recién acabo de entrar, no me pude conectar antes, y que tenía una duda en este caso de los llamados comunes de dos, y también había otro que era con el ejemplo de la o el azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre Que esos dos uno casos? es, claro, que uno es ambiguo y el otro no es ambiguo. El común de dos son sustantivos, digamos, que tienen una terminación invariable, ¿sí? O sea, que no cambia esa terminación, sino que siempre tenemos la misma palabra que se refiere tanto a una persona de sexo masculino como femenino. Es común de dos, se puede usar con común de dos. En cambio, los sustantivos ambiguos son los seres no sexuados. O sea, uno es seres sexuados, en donde tenemos la persona, por ejemplo, psiquiatra, y el otro es un ser no sexuado, es decir, que son aquellos que pueden usarse tanto en femenino como en masculino. La misma palabra puede usarse básicamente, claro, es eso, Aaron. La misma palabra se puede usar tanto en género masculino como en femenino, que vamos a decir exactamente lo mismo, pero uno es ser no sexuado y el otro es ser sexuado. ¿Se entiende? Eso es lo que vimos hasta recién. Sí, gracias. Bien, vale. Buenísimo.
Bueno, entonces tenemos el género, ya vimos, seres sexuados, los 4 casos, seres no sexuados tenemos los 3 casos. El número tenemos sustantivos terminados en vocal, sustantivos terminados en consonante y los sustantivos complejos, los compuestos, perdón, ¿sí? Otros casos son los sustantivos terminados, los latísimos, que acuérdense hay que agregarle que están escritos en español, los sustantivos que tienen objetos duales, que son los que interpretaban 2 cosas en una, y hay sustantivos que solamente son plurial tantum, que significan que siempre van en plural. A ver, alguien que haya hecho bien la actividad número 5, que la haya hecho bien completa, no importa si está bien o mal. Yo. Necesito saber. Yo la hice. Dale, ¿te animás, Barbie, a decirla? Después vos, Coti, decís la segunda, la 2. Bueno, ella dice el varón, la varonesa, el profeta, la profeta, el buitre. No, alguien puso aquí. En No. profeta, alguien puso La profeta. La profetisa. Profetiza, bien. Profetiza. Es profetiza, ¿sí? Bien. El buitre. En buitre. Y ahí puse buitre hembra, ¿puede ser? Bien, el buitre macho, el buitre hembra. Ojo, no es la buitre hembra, Claro. ¿sí? Siempre es el buitre, nada más que en el masculino le ponemos el buitre macho y en el femenino ponemos el buitre hembra, ¿sí? Ajá. Si ustedes llegan a poner la buitre hembra, va a estar mal, se lo van a tachar, ¿eh? Ah, bien. Bien. El abad, la abadesa. Está bien. Bien. El gallo, la gallina, el actor, la actriz, el yerno, la nuera, el toro, la vaca, el héroe, la heroína, el Bien. caballo, la yegua, el chivo. Bien. Puede ser que sea cabra. Estaba en duda. ¿Alguien puso algo? Chiva. Yo puse chiva. Chiva. Bien, es chiva. ¿Chiva? Ah, bien. El sobrino, la sobrina, el peatón, la peatón, Bien. el oculista, la oculista, el compadre, la comadre, el macho, la hembra, el tigre, ahí sería la tigresa, ¿que no? Sí, puede ser, aunque suene raro, puede ser la tigra o puede ser la tigresa. Suena rarísimo la tigra, ¿sí? Sí. Pero puede ser. Ok. El carnero, y él sería oveja, o sería... ¿Está bien? ¿Alguien puso otra cosa? ¿Carnero? La Carnero, carnera. ¿Cómo pusieron? La carnera. Oveja. El carnero hembra. Sí. La oveja. No. No es oveja, me parece. Sí. Ah, bien, ¿Cómo va a ser oveja. hembra? Encima pusieron la carnero hembra, es lo que les acabo de decir. Es como poner la buitra. No existe. Es oveja. Ah, ya, bien. De escribir oveja con B larga, los voy a bloquear. Bueno. Bueno. Una pregunta, en estos ejercicios tenemos que poner el y la. Sí, sí o sí. Si no lo pusieron está Sí. mal. ¿Sí? Entonces, Peatona, no ¿es existe oveja? peatona. Es peatón, la peatón, el peatón, no existe peatón. O sea, sí, pero en realidad queda mejor peatona, ¿sí? O sea, si ponen la peatona, mejor, ¿sí? Pónganlo como la peatona. No pongan peatón, porque peatón es justamente el masculino, y ahora que estoy pensando es la peatona, sí, es la peatona. una pregunta. La testigo, el testigo. ¿sí? Creo que le faltó la parte anterior de la otra página donde está el telefonista. No sé Sí, si eso lo iba a ven. decir. Sí, me falta. Bueno, ¿alguien quiere decir? Sí lo dije. Sí lo dije. Bueno, ¿lo querés volver a repetir así ya queda? Bueno. Es verdad. Me faltó eso. El telefonista, la telefonista, el patriota, Bien, la patriota, el testigo, la testigo, el elefante, y ahí puse la elefante hembra.
O el elefante hembra, ¿cómo es? El elefante Ah, hembra. ¿cómo será? A ver. ¿La elefante hembra o el elefante hembra? ¿Cómo será? El elefante hembra. Muy bien. Bien. Bueno, igual no se asusten que hay gente que puso la elefanta, así que ya fue. O sea, Una pregunta. sí, Cuando, por ejemplo, el elefante, ¿es sí. requerido especificar el elefante macho o con poner el elefante ya queda claro que es macho y después el elefante hembra es hembra? En realidad ahí sería ideal que ustedes pongan elefante hembra o elefante macho. Igual en algunos casos, por ejemplo, yo acá en mi resumen lo tengo hecho como la elefanta. Pero yo me acuerdo que el año pasado una profesora le había corregido a uno de los chicos el elefante hembra, el elefante macho, porque nos había dicho que el elefante no era, digamos, epíceno, sino que más bien, a ver, lo voy a buscar para no quedarme con la duda, porque yo tengo acá marcada como que no es epíceno, digamos, ¿sí? Sí, acá me sale, no, me sale, ¿ven? Me sale que existe elefanta, yo lo tenía bien, pero bueno, yo no lo quise enseñar así porque como la profesora se lo había corregido a una de las chicas, le había corregido, entonces dije, bueno, este año lo enseño elefante hembra, elefante macho. Pero pongan, yo que ustedes pongan la elefanta, porque para mí sí existe, ¿sí? De hecho, yo lo había hecho así y bueno, me fue bien en el ingreso y bueno, estoy estudiando español yo, así que por eso les digo. Si de última yo mañana le puedo preguntar a mi profe de fonética y fonología, le voy a preguntar a él bien cómo es la elefante o el elefante macho, el elefante hembra, pero para mí es la elefanta, ¿sí? Yo para mañana se lo confirmo en el grupo, en todos los grupos se los voy a confirmar, pero para mí es elefanta. De todas maneras, una profe se lo había corregido el año pasado, como les dije a una de las chicas, y bueno, había puesto elefante hembra y elefante macho, que para mí me sonó muy estereotipo, ¿sí? Pero entonces en la parte de macho podemos poner el elefante solo o está mejor aclarar el elefante No, macho. dejan el elefante en ese caso, por ejemplo, a ver, si tienen, por ejemplo, hormiga, ahí sí va la hormiga macho o la hormiga hembra. Ahí sí ponen la hormiga porque los dos se usan con la, acordate que no es que cambia. Si vos pones el elefante hembra, también tenés que poner el elefante macho. No es que cambio Entiendo. la elefante hembra, ¿sí? Bien. Entonces sí o sí ahí vas a tener que poner macho o hembra. Pero para mí elefante, como les digo, es elefanta. No sé, o sea, a mí me resuena que es así porque yo lo había estudiado así. De todas maneras, déjenme que mañana lo confirme porque no les quiero decir algo que esté mal. Hasta ahora venimos todo bien, pero bueno, como les dije. Elefante es elefanta para mí, pero bueno, si lo quieren poner como macho o hembra, no hay ningún problema. O sea, si lo quieren poner así, yo mañana se los confirmo y de última lo corrigen bien ahí, ¿sí? Dale, gracias. Cata, decime la duda. Tengo una duda. ¿Me pueden decir cómo era el abad en femenino? El abad sería la abadesa. ¿sí? Listo, gracias. Abadesa. De peatona, ahí vi, es la peatona, ¿sí? No es la peatón. Peatón es masculino, es la peatona. ¿Sí? Suena mal, sí, pero es la peatona. Sí, Fran era la que me había preguntado que tenía una duda, no me acuerdo. Sí, soy yo. Sí, decime. Si nosotros hablamos de que un sustantivo es epíceno, ¿sería una clasificación semántica? Siempre todo lo que nosotros... Semántica. No, ese es morfológico. Claro, pero escucha, nosotros cuando estemos hablando de semántica estamos hablando del sustantivo como palabra, ¿sí? O sea, el significado del sustantivo. Semánticamente, el sustantivo se divide en dos, comunes y propios. Dentro de los comunes tenemos toda la clasificación que nosotros vimos y dentro de los propios no tenemos una clasificación en sí porque sabemos que es el nombre de la persona y demás. Ahora estamos viendo el género y el número. Al ver el género y el número, ¿estamos hablando de semántica o de morfología? Ah, morfología. De morfología. Ahí está. Entonces, morfológicamente, nosotros vamos a tener que el sustantivo puede ser común de dos, vamos a ver que puede ser ambiguo y vamos a ver que también puede ser epíceno. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Listo. Sí, sí, gracias. A esa clasificación la tenés que tener en cuenta, teniendo, digamos, a la par, lo que es el sustantivo que indica ser sexuado o sustantivo que indica
no, el ser no sexuado. ¿Estamos? Después viene lo del número, que es otra cosa. ¿Te lo quedó claro eso? Sí, gracias. Buenísimo. A ver, la 2. La 2. A ver, ¿alguien la hizo? Dale, Coti, ¿te animás a hacerla? Sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien. Dice, escribe los significados de el cura. Yo puse sacerdote de una iglesia. La cura, tratamiento a una enfermedad. El delta, accidente geográfico. La delta, alfabeto griego. Bien. El pez, animal. La pez, producto de destilación. El capital, relación social de producción. ¿Cómo? La pez en la pez le agregás que es una sustancia negra viscosa. Sí, es más conocida así que destilación. Pero está bien. Después, la capital, ciudad o localidad. El frente, la parte delantera de un objeto. La frente, parte superior de la cara. El radio, la división del diámetro de un círculo o circunferencia. La Bien. radio, medio de comunicación. Perfecto. El doblez, pliegue de algo. La doblez, hipocresía o falsedad. Bien, doble cara. El orden, manera de estar colocadas las cosas o personas según un determinado criterio. Y la orden, un mandato. ¿Quién puso el radio como hueso? Está bien, es otra de las admisiones. Sí, está bien, Aaron. No te preocupes. ¿Sí? Yo lo pueden puse poner. como elemento químico. El radio. Puede ser también. La verdad que no conozco ese elemento químico, pero sí sé la admisión también de lo que es el hueso, ¿sí? Así que tranqui. A ver, alguien que haya hecho la número 3. Y acá sí no admito errores. A ver, ¿quién lo haya hecho? ¿Quién es el valiente que lo quiere leer? Yo. Dale, vale, a ver. Bueno, el agua clara, las aguas claras, el tórax dilatado, los tórax dilatados, un águila blanca, los águilas blancos. ¿Está bien así? Está mal. Ah. En tórax, ¿pasaste algo a la palabra tórax? Ah, es tóraxes, ¿así? No. ¿Cómo es No tórax? cambia la ¿Qué habías palabra. dicho? Tórax Bien. solo. Tórax. Bien, tórax. Queda los tórax dilatados. Esa la pusiste bien, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Tórax sin S, sin nada. Porque dijimos que era grave, termina en X. No se le agrega nada, sino que lo que le agregamos es al artículo. Un águila blanca. Si estamos hablando de femenino, ¿cómo queda? Las águilas blancas. Unas. ¿Por qué me cambian el artículo un por la? Es unas águilas blancas. ¿Sí? Sí. Ojo con eso, porque si ustedes le cambian a las águilas blancas está mal. Porque vamos a ver ahora que el artículo puede ser definido o indefinido, o indeterminado o determinado. Y justamente la se divide de un por eso, ¿sí? Son dos artículos distintos. Sí. Entonces que te quedaría unas águilas blancas. Uh-huh. Bien. Una avenida transitada, las avenidas transitadas. Ahí va de nuevo. Como Cambiaste si tenemos otra vez el artículo. Ay, sí, sí, perdón, es que lo estoy leyendo como ya lo había hecho. No hay drama. Pero va de nuevo, digamos. Entonces, unas avenidas transitadas. ¿Sí? Uh-huh. Sí. La siguiente. Una hacha filosa, unas hachas filosas. Perfecto. El alma perdida, las almas perdidas. Muy bien. Muy bien. El ancla levada, las anclas levadas. Muy bien. El lunes feriado, los lunes feriados. Bien. La albahaca fresca, las albahacas frescas. Bien. La H húmeda, la H muda, perdón, las H's mudas. Bien. El ají picante, los ajíes picantes. Bien, ¿y la otra forma cuál es también? Ajís con S sola. Ponen las dos, Los ajís o ajíes picantes. Ah, bueno. Bien.
El álbum familiar, los álbumes familiares. ¿Cómo pusiste álbum? ¿Cómo escribiste álbum? Con ES. No. ¿Con M o con N? Ah, con M. M de mamá, esa. Bien, ojo, no es álbumes con N, es con M, álbumes. Suena malísimo, pero es álbumes, ¿sí? O sea, con M. Sí. Bien. ¿No sería con S la terminación? Sí, pero lo que yo estoy hablando es que es A-L-M-U-N-E-S. ¿Entendés? No es álbums. Ojo, eso es en inglés. Estamos en español, es ES. ¿Sigo? Pero está escrito... Pero en la teoría dice que cuando termina en M vas y T solamente se le agrega la S. Exactamente, pero esos son No los que importa. estén escritos en español, por eso les agregué la palabra donde dice que estén escritos en español. Porque, por ejemplo, currículum está escrito ahí Ah, bien. adoptado. Y déficit también. Por eso, siempre que estén en español va a agregar ES. Por eso les agregué eso. ¿Sí? ¿Qué más? Sí. El arte antiguo, las artes antiguas. Bien. La atónica, las atónicas. Bien. ¿Sabes? Bien, ahí está. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho de las as? ¿Qué era el as? La carta. Una carta de canasta. La carta. Bien, muy bien. Bien, ¿qué más? El alelí perfumado, los alelíes perfumados. Bien, y si no, Alelis. muy bien. El onix esmerilado y creo que este es onixes. No, es lo mismo. Los Onix. Es lo Los mismo. A ver, Onix esmerilados. esperen, apaguen los micrófonos. A ver. Es lo mismo que tórax. Es lo mismo que tórax, ¿sí? Tenemos una palabra grave terminada en X. Las palabras graves terminadas en X no admiten, igual que las esdrújulas, no admiten el cambio en el plural de la palabra, sino más bien que le agregamos el plural en el artículo. ¿Estamos? Entonces queda los onix esmerilados. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien, vale. Buenísimo, muy bien, vale. A ver, vamos a la actividad, vamos a saltearnos y vamos a la actividad número 38, chicos. Después vamos a volver con las otras actividades, pero vamos a la página número 38, en la actividad número 8. ¿Alguien que la haya hecho? Yo. Yo lo hice. Bueno. ¿Quién la quiere leer? Me da igual. No sé, como quieran. Léela vos, dale, no hay problema. Ah, bueno. 8. Indique si son correctas o incorrectas las siguientes oraciones. En el segundo caso, corríjalas. Bien. A. No ha pasado mucho hambre en el campamento. Esa es correcta. No, es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque hambre es femenino. La hambre. No se dice el hambre. Es mucha, ¿sí? No ha pasado mucha hambre en el campamento. ¿Sí? Ok, ahí corrijo. Bien. B. Cada vez son más marroquíes que entran en España. Correcta. Bien. ¿Y cuál es la otra forma que admite también? Marroquíes. Muy bien, Nay. C. Esta torta tiene mucho azúcar. Es correcta. Bien, ¿por qué es correcta ahí? Porque azúcar puede usarse la azúcar o el azúcar. Bien, es ambigua. Bien. D. Estuvo presente en la nupcia de su primo. Incorrecta. Es las nupcias. Solo puede usarse en plural. Muy bien, es plurietantum. Bien. E. Hace tanto calor que la arena está insoportable. Esa no sé si está bien o mal, pero yo puse que era incorrecta, que es la arena. La arena. Muy bien, es la arena. Bien. Ajá. F. Los hábitats
de los felinos han sido devastados. Incorrecta, es el hábitat. Es los hábitats, se le agrega ese, ¿sí? Ah, bueno. Después la G, perdón. El nombre Mariana tiene varias As. Incorrecta, se escribe AES. Bien. Refiriéndonos Perfecto. a la letra. Y la última AES. dice, varias liebres hembras cayeron en la trampa. Y esa es correcta. No, es incorrecta. ¿Qué les acabo de repetir 20 veces? Que hembra o macho siempre va en singular. Ah, no vi. ¿Sí? Bien. Perdón. Chicos, escuchen, es elefanta. Me lo acaban de confirmar, así que tenía razón yo. No, pónganle que es elefanta. Es elefanta, ¿sí? Quédense tranquilos. No, es que yo me había quedado cuando me quedo con eso es como... Bueno, nada, eso, ya lo saben, pero no creo que les van a poner eso porque son ejemplos que ya saben en el libro y nunca se los van a tomar iguales. Pero bueno, a ver, ahora, ¿alguien que haya hecho la 7A y 7B? Yo la hice. Dale, Fran, a ver. A partir de las siguientes palabras formen sustantivos abstractos e indique en cada caso qué categoría gramatical ha sido transformada. Yo puse en pedir, no, eso ya está. En ligero, adjetivo, la categoría que se modificó, y el sustantivo abstracto, ligereza. Muy bien, Fran. En limpio, puse adjetivo y queda limpieza. Muy bien. Alimentar, del verbo, y el abstracto sería alimentación. Muy bien. De bello adjetivo y se transforma en belleza. Bien. Franco adjetivo y se transforma en franqueza. Bien. Flaco adjetivo y se transforma en flacura. ¿Alguien puso flaqueza por las dudas? Está bien, pero es mejor flaqueza, ¿sí? Flaqueza. Bueno, ahí está. Después en reproducir puse, es verbo y puse reproducción. En corregir, de verbo corrección. De crudo, que es adjetivo, crudeza. Bien. Y puse crudez, pero no sé si existe. Sí, crudeza, ¿sí? Bien. Crudo, crudeza. Queda mejor crudeza. Bueno, de extraño, adjetivo extrañeza, y de difícil, adjetivo dificultad. Extrañez, ¿sí? Extrañez. Y difícil, dificultad, ¿no? Bien, sí. Perfecto. Ahora, ¿alguien que haya hecho la actividad número 5? En donde tienen que marcar con E, el género epíceno, con C, los comunes de 2 y los A con ambiguos. Yo lo hice, si quieren lo digo. A ver. Bueno, en la 5 dice, señale con E los sustantivos del género epíceno, con C los comunes de 2 y con A los ambiguos. Bueno, yo ahí puse mosquito con una E, azúcar con la A, bien, con la A, bien, con la E, guitarrista con la C, bien, Martín con la A, bien, con la A, suplente con la C, maratón con la A y maratonista con la C. Con la C el último, ¿no? Sí, con la C. Bien, perfecto. Muy bien, muy bien, Consu, muy bien. Gracias. Ahora, a ver, la 6A y la 6B, ¿quién se la anima a hacer? El criterio semántico tiene que estar completo, ojo con eso. No me tienen que poner sustantivo común nomás, me tienen que poner todo, si es sustantivo común. Sí, está bien. Yo también. Bueno, a ver, Belú, cualquiera de las dos Belén. Si no, de última, una haga el criterio semántico y la otra el criterio morfológico. Bueno, dale. ¿Empezás vos, que eres Belú? Bueno, dale. Hago el criterio semántico. Sí, dale. Puse sustantivo medianoche, puse que era un sustantivo común, que era concreto e individual. ¿Cómo pusiste? Medianoche. Era un sustantivo común, concreto e individual. ¿Alguien puso otra cosa?
Yo puse abstracto Yo puse y no no concreto. contable. No contable No puse yo. contable. Yo puse abstracto. Bien, no contable. Bien. ¿Y Ah. ¿Y el puede, y el puede ser criterio cuantificativo o nada que ver? No, ¿por qué cuantificativo? ¿Por media estás diciendo? No sé por qué puse como un cuantificativo, pero no Te sé. pusiste por medianoche porque lo está como cuantificando a la mitad, Claro, a pero la mitad de la noche. claro. No, en realidad medianoche es una sola palabra compuesta, ¿sí? Ok, gracias. Bien, campo. Una consulta. Entonces queda no contable y común. Es común, sí, es común. ¿Puede ser abstracto también o flashy? En realidad, a mí como que abstracto es como o sea, de qué adjetivo vendría o de qué verbo vendría. Ah, Para claro. Sí, ¿Se sí, sí. entiende? Sí, sí. Por eso te digo, es como, no tiene mucho sentido, por así decirlo, que sea abstracto. Pero bueno, de hecho, si ustedes lo buscan en internet, les puede salir como abstracto. Siempre les va a salir obviamente como singular y como singular femenino. eh, pero bueno, no sé, o sea, para mí no es abstracto. Pero Individual no es. sí, individual sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, falta el morfológico. Bueno, yo puse femenino y singular en Bien, morfológico. perfecto. Después en campo puse que es un sustantivo común, concreto e individual y contable, creo. Bien, Y yo puse en criterio morfológico masculino singular. bien, perfecto. Después en silencio no sabía si poner concreto o abstracto porque el silencio como que lo percibimos, pero no sabía qué poner. ¿Y qué les había dicho yo? ¿Que tuvieran en cuenta eso de que lo percibimos, lo tocamos, lo sentimos? No. No, proviene de un adjetivo, creo yo, de silencioso, digamos. Entonces es un sustantivo abstracto, muy bien. ¿Sí? Bueno, Es abstracto, pero no porque abstracto, tocar y demás, sino por que proviene de... De la falta de ruido. Ahí De un está, adjetivo, digamos, sería. ¿O no? está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo pusieron lo otro? También es no Masculino contable. e individual. Bien. Bien. ¿Alguien más puso otra cosa? ¿O todos pusieron eso? Yo puse que es no contable. ¿Por qué no contable? Yo puedo decir un silencio, dos silencios, tres silencios, cuatro silencios. No sé. No, o Es sea, como el yo... cielo. Es un silencio y un solo cielo. Es como el cielo. Ahí está, muy bien. Entonces, Igual, perdón que corte, no sería, ¿Incontable? depende del contexto, si sería contable o no, porque por ejemplo en música dicen un silencio, dos silencios, ¿no será depende del contexto o no es incontable? claro, igual en este caso, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta, suponte en cuanto al silencio, digamos, que, a ver, el silencio no es algo, digamos, que nosotros, que denotan, digamos, cualidades o propiedades, o sea, los sustantivos no contables, digamos, lo podemos tener en cuenta como sustancias de materias o como sensaciones o sentimientos o como que denotan un estado o una situación, como por ejemplo el silencio. El silencio es no contable, chicos. Yo no puedo decir dame un silencio, dos silencios, tres silencios. Pero por eso mismo es no contable, porque está denotando una situación, ¿sí? Es como la confusión. La confusión es no contable, ¿sí? Yo no puedo decir tuve dos confusiones, tres confusiones. Está mal decir eso, ¿sí? ¿Cuál es el criterio morfológico? A ver, ¿alguien lo hizo? Masculino singular. Perfecto. El silencio masculino singular. Bien. Ahora, Después más. de los brillos puse que era contable y concreto. Común primero, ¿sí? Común, O sea, sí. pusiste contable y concreto. Muy bien. ¿Y el criterio morfológico? Masculino plural. Bien. Después, ¿cuál sigue?
Después puse coro, sustantivo común, concreto. No sabía si poner individual o colectivo. Es colectivo, porque el coro, ¿qué es? Un conjunto de... Voces. Ahí está, muy bien, es colectivo. Y es contable, ¿no? Sí, sí, es contable, sí. ¿Y el criterio morfológico? Masculino singular. Perfecto. Las constelaciones Después, resplandecen en el cielo tiznado. ¿Ahí cuál hay? es sustantivo común, concreto y colectivo. Bien, constelaciones, conjunto de... Estrellas. Muy bien. ¿Y el criterio morfológico? Y contable también, ¿o no? Sí, sí, es contable. Si es colectivo, es contable, sí o sí. Y es El femenino criterio... plural. ¿Cómo pusiste? Femenino plural. Bien. Cielo, Puse que era un sustantivo común, concreto e individual. ¿alguien puso otra cosa? No contable. No contable puse también. ¿No contable pusieron? Puse contable. ¿Por qué uno puso contable y por qué el otro puso incontable? Porque contable porque se puede contar, digamos, un cielo, dos cielos, y si fuera incontable no se puede racionar, digamos. Porque el Yo creo que cielo los es cielos uno no se solo. cuentan. El cielo es universal. No hay más de un solo. cielo. Claro, no hay más de un cielo. El cielo es el mismo para todos, dicen por ahí. Entonces, ¿es contable o no contable? No contable. Es no contable. No contable. Contable, ¿sí? Es no contable. ¿Sí? ¿Y es concreto o abstracto? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es concreto o abstracto? Dependiendo de todo lo que vimos. Concreto. De materia. Son gases. No deriva de nada. No deriva de verbo ni adjetivo. Claro. Es concreto, exactamente. ¿Sí? Se lo puede ver, arre que no teníamos que pensar en ver, tocar, pero bueno, se lo puede ver. Bien, a ver. Entonces, ¿están seguros que es, a ver, concreto o abstracto? Piénsenlo bien. Concreto. Para mí es concreto. Para mí concreto. Sí, Para mí también es concreto. Concreto. Yo también puse concreto. Pero pusieron concreto, ¿por qué? No me Sí, digan. igual, concreto. Porque no deriva Porque tiene de una ningún existencia verbo ni propia. nada. Ahí está. Bueno, Tiene existencia propia. bien. Bueno, ahora, ¿qué más sigue? Viñedos. Es masculino singular cielo. Perdón, me olvidé de decirlo. Bien. Viñedos. Puse que era un sustantivo común, concreto, colectivo y contable. Bien. ¿Conjunto de qué? De piña. ¿De uvas puede ser? Uvas. Bien. Está bien, viñas, vid, etcétera. Bien, de uvas. Bien. Y es el masculino criterio- plural. Masculino Bien. plural. A ver en frescura qué pusieron. Ahí sería Era abstracto. un Abstracto. sustantivo común abstracto. ¿Por qué Individual adjetivo? no tiene. Común no Pero, contable. abstracto. Como es abstracto, no es ni individual ni colectivo. Ahí está, muy bien, Aaron, muy bien, muy bien. ¿Estamos? Bueno, Femenino Y es singular. femenino. ¿Cómo queda Y es femenino entonces? singular. femenino singular. Bien, perfecto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, acá les quedaría solamente la actividad 9A, que eso se tienen que regir con las reglitas que vimos del género y del número, ¿sí? ¿Cuáles son los casos por los cuales ustedes pueden, digamos, entender por qué, cuál es digamos, cuál es el plural y cuál es la justificación de eso? Por ejemplo, colibrí. ¿Qué se le agregaba a las palabras terminadas en I o en U tónicas? ¿Cómo se le agregaba el plural? Ese o ese también. ¿Cuál era la- Buscan la justificación, ponen, por ejemplo, caso A, primer caso o segundo caso. Así tienen que ir haciendo. Los miércoles es igual que el lunes. ¿Se acuerdan las palabras esdrújulas? ¿Sí?
o las terminadas en X o en S, que son graves o esdrújulas, no llevan el plural en la palabra, sino que se le pone el plural en el artículo. ¿Sí? Bueno, y así van haciendo con cada una, así lo tienen que hacer, ¿sí? Bien, bueno chicos, vamos a... Discúlpame, que corte. Hay uno de los casos, por ejemplo, en aprendiz, que termina en Z, y ahí sería aprendices, pero no hay ningún caso en el que explique eso. Eso está en las normas gramaticales, las reglas gramaticales. Eso está en las reglas gramaticales. Si termina en Z, esa Z, ¿cómo se cambia? Por C. Por una C. Por Ahí C. está. Muy bien, exactamente. Por eso les dije, ¿qué les dije yo recién cuando veíamos eso? Que esto está conjugado totalmente con qué. ¿Cómo? Con ¿Con qué las está? reglas ortográficas. Con la Con ortografía. ortografía, exactamente. Por eso les dije que vayan viendo, porque la unidad número 1 y 2, todo lo que es esta parte de plural y singular, sí o sí seguía teniendo en cuenta las palabras graves, esdrújulas y agudas. Por ejemplo, las palabras agudas terminadas en Z, N, S o vocal, van a llevar siempre tilde, ¿se entiende? Y ustedes van a poder cambiar el plural, por ejemplo, las palabras terminadas en Z, cambian el plural cambiando la C. Todo eso lo van a ir aprendiendo, tanto en primer año, en segundo año, hasta el cuarto año lo van a ver. Pero bueno, ahora es importante que también sepan eso, ¿sí? Bueno, Agus, Sí, decime, Fran. en la regla esa, por ejemplo, de que si termina en S o X, por ejemplo, la aguda o, Sí. o la grave, cualquiera de las dos, esa S entonces podría aplicar como Z también. En realidad, claro, sí, pero porque nosotros como la pronunciamos así, ahí la aplicás a esa regla, ¿sí? No es que pones, según la regla de ortografía, bla, bla, aplicás esa regla, ¿sí? Claro. Que se le agrega ES, aplicás esa regla, ¿sí? Por ejemplo, en Pero- 10 sería. Exactamente, pero si no, no. O sea, traten de aplicar, digamos, para fundamentar las reglas que están ahí, por eso se las ponen, o sea, todas las palabras van a tener una regla concordante. Pero bueno, en sí, ustedes ahora ya saben, por ejemplo, que para poner el plural de una palabra que termina en aguda, termina en Z, se le cambia la C, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bien. Sí, queda guardada, está grabada, no se preocupen que eso está siendo grabada la clase, ¿sí? En fin, bueno chicos, vamos a cortar acá porque se hicieron las 5 de la tarde. Espero que les haya servido. Ya terminamos de ver sustantivo. La clase que viene, que va a ser el día viernes, vamos a ver determinantes. Primero vamos a empezar antes de determinante con artículo y pronombre. Y después de ver artículo y pronombre vamos a ver determinante. Posterior a eso vamos a hacer los casos de determinantes, pronombres y artículos. Les voy a dictar una reglita para que la tengan en cuenta. No, esta semana es miércoles y viernes. Lo que pasa es que usualmente siempre es lunes y viernes, pero yo el lunes rendía. Entonces no podía dar clases porque real no llegaba. Así que por esta semana solamente quedó miércoles y viernes, pero en realidad es, ahora vemos el viernes. El viernes a las 5 de la tarde, ¿sí? El viernes a las 5. Después nosotros le vamos a mandar el link, no se preocupen. Bueno, sí, de 5 a 18, exactamente. Bueno, vamos a ver determinantes y pronombres y artículos. Les voy a dictar un par de reglitas para que lo tengan en cuenta. Es, digamos, un datito como para que lo sepan. Es algo que no está en el libro, pero les va a servir mucho para poder hacer los ejercicios. Y bueno, para que lo tengan en cuenta eso. Y posterior a eso, vamos a tratar de empezar a ver adjetivo. Así el lunes terminamos con adjetivo y terminaríamos la unidad número 2. Entonces el lunes empezaríamos la 3, que es muy importante, es bastante larga, aunque parece corta, y me tienen que prestar muchísima atención para poder para poder entender bien la clasificación semántica de los verbos. Porque en base a eso van a poder hacer los complementos de la unidad número 5. ¿Estamos? Así que bueno, cualquier duda que tengan, saben que nos podemos poner al tanto ahí en el grupo. Nos escriben cualquier cosa, no tengan miedo, tranquilos. Y bueno, no, de nada, estamos para ayudarlos. Cualquier cosa me preguntan por privado o nos preguntan ahí en el grupo, no hay ningún problema, ¿sí? Nada que agradecer. Espero que les haya servido y bueno, nos vemos el viernes, chicos.